Buen día, vamos a empezar otra clase. Hoy vamos a ver, en lugar de ver tejido nervioso por un lado y sistema por el otro, lo vamos a ver completo porque es uno de los sistemas que más nos ayuda a nosotros al momento de trabajar. Y es un tema que a mí me encanta, sobre todo por algunas circunstancias de mi vida que me llevó a tratar de entenderlo mucho más. Así que ha habido siempre en mi cabeza estas cosas, ¿no? De qué manera nosotros percibimos el exterior, ¿no? No sé si alguien se ha preguntado de qué manera todos percibimos el exterior, o sea, de qué manera ven los demás lo que sucede fuera de nuestro propio ser, si lo que perciben los demás es igual a lo que mi cerebro percibe cuando vemos o vivimos una misma experiencia, ¿no? En un lugar estamos varias personas y si bien parece que la situación es la misma para todos, cada cual va a percibir esa cena, por ejemplo, de maneras diferentes. Entonces, siempre hubo en mí esa necesidad de saber cómo es que mi cerebro procesa cada una de mis experiencias. Y después de meterme muy dentro de lo que estudié, que es dermatoestética científica, me di cuenta que, bueno, como les dije, la biología me encanta, entonces yo tenía esa necesidad de saber, ¿sí? Cómo era mi cuerpo o el de los demás en cuanto a todas las funciones que hacía este organismo, ¿sí? De qué manera lo hacía, porque es algo tan coordinado y tan perfecto que ¿cómo puede ser? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y una vez un profesor en una de las clases nos dijo que somos como una computadora. Y yo me quedé pensando, ¿no? Pero una vez que me fui metiendo más dentro de este estudio del cuerpo del ser humano, me di cuenta que una computadora a nosotros no nos llega ni a los pies, que el hombre intentó imitar el funcionamiento de nuestro sistema, pero que es imposible llegar a ser tan perfecto como es nuestro organismo. Entonces siempre investigué, sobre todo sobre mi propio cuerpo a partir de algo que me sucedió, que fue un accidente en el que tuve un golpe muy fuerte en la columna vertebral, que ya lo vamos a ver, sobre todo en la rama de la cola de caballo, en el que mi sistema nervioso se vio totalmente comprometido. O sea, yo no me imaginaba que un golpe en la columna, uno que no está en esto no sabe, ¿no? Un golpe en la columna al nivel que yo me golpeé, o sea, caí de una planta en realidad sentada, afectó mi zona lumbar y en eso afectó todo lo que tiene que ver con la cola de caballo. Entonces ahí empecé a ver que, bueno, yo tuve un proceso muy difícil en cuanto a mi salud, perdí esfínteres, la movilidad de las piernas, eso me llevó una y dos cirugías, con un proceso muy fuerte en cuanto también a la movilidad de mi parte intestinal. Entonces, me llevó a tratar de entender todo esto ya antes de estudiar dermatoestética científica. Y ahí me di cuenta lo fascinante que es todo esto, ¿no? En ese momento yo sobre todo pensaba, cuando estaba en todo este proceso, ¿no? Qué difícil es cuando hay una deficiencia en estos sistemas que trabajan, como es el sistema nervioso, en el procesamiento de toda la información, ¿no? De todo lo que llega desde afuera y todo lo que sucede adentro, ¿sí? O, por ejemplo, las personas que tienen esta falta de visión o la falta de audición, en donde se ve tan diferente en cuanto a la percepción de las cosas. Entonces acá estamos viendo que este sistema no solo maneja todo nuestro organismo por dentro, sino también todo lo que percibimos desde afuera. Un día, por ejemplo, hablando con una persona que conozco desde hace muchos años y que esta situación que me comenta en ese momento yo no la sabía, no me había dado cuenta, siendo que nos veíamos cotidianamente, y así en una charla al pasar me dijo, no, pero lo que pasa es que yo soy daltónico, y yo me quedé, pero entonces le digo, ¿vos no distinguís los colores? No, me dijo. Y yo le digo, entonces, cómo ves? Él me dijo, por lo general, color gris. Entonces yo me quedé pensando, yo dije, wow, o sea, ¿cómo percibe las cosas entonces? Tan diferente a mí. O, por ejemplo, la gente, en esa situación yo me quedé muy así también. Uno en lo cotidiano no se da cuenta que todo gira alrededor de este sistema. O, por ejemplo, la gente que tuvo COVID, que incluso después del COVID han quedado sin sentir el gusto de los alimentos.
O sea que no diferencian lo que es dulce, lo que es salado, no le sienten gusto a las cosas. Una de mis hijas, por ejemplo, le sucede eso, o le cambió el sabor de las cosas, o siente algunas cosas diferentes en la boca. Entonces, todas estas deficiencias eh, o patologías que suceden a nivel del sistema nervioso, qué difícil pueden llegar a ser lo cotidiano, ya sean estas patologías internas a nivel del sistema nervioso como la percepción del resto, ¿no? Incluso hasta en qué punto nosotros medimos el nivel del dolor. Una persona que dice, ay, que me duele terriblemente, otra persona le puede doler hasta ahí y tener a lo mejor el mismo dolor. Así que fíjense qué maravilloso que es todo esto, ¿no? Cómo maneja todo. Entonces, todas estas cosas que las podemos percibir de manera diferente, también nos pueden afectar la forma en que vemos nuestro propio yo. Y preguntas, ¿no? Y cosas que se han estudiado mucho también en este sentido, ¿no? Hay muchos científicos o médicos que estudian todo esto sobre la percepción del ser humano, del yo, del pensamiento, de las decisiones, de nuestra parte psicológica, de nuestras ansiedades, de nuestro estrés. ¿Qué tan importante o qué importancia tiene este sistema nervioso en todo eso? Entonces, cuando yo empecé a estudiar esta carrera, que es dermatostética científica, me enamoré de todo lo que me iban enseñando sobre biología y empecé a investigar muchísimo sobre las percepciones que sentimos o qué tenemos en nuestro organismo, sobre todo qué cosas hacen que mis pacientes respondan de una manera u otra a los incentivos que yo les doy o que yo ejerzo sobre su organismo en cada uno de los tratamientos. Y esto fue lo que me fue llevando a querer entrar mucho más dentro del organismo para poder entender este sistema que es tan complejo, pero que al mismo tiempo es tan increíble, ¿no? Es muy complejo, pero es tremendamente increíble. Y en el camino vi que este cerebro está lleno de algunas cosas que ya vamos a ver qué son, pero esas cosas han ido guardando información desde todas mis experiencias, ¿no? Desde el momento en que mamá y papá me fecundaron, pero no solo de mis experiencias, sino de las experiencias de mis ancestros, ¿sí? De mis abuelos, de mis tatarabuelos, pero no solo de ellos, sino de miles y miles y miles de años hacia atrás, ¿no? Desde que el ser humano pisó la tierra y vivía en esas cavernas y tuvo que salir a defenderse porque la vida estaba llena de peligro. Entonces, toda esa información la fue procesando el cerebro, la fue dejando ahí guardadita, ¿no? Esa información hizo que en nosotros se genere una parte en este sistema nervioso que nos va a dar la capacidad de defendernos de cosas, por ejemplo, tan tremendas como enfrentarnos a un animal en la selva, un oso, supongamos, en esa época no habría oso, ¿no? Pero vamos a imaginarnos que es un oso. ¿Cómo puede ser que nosotros tenemos un sistema que se despierta y activa un montón de químicos y activa un montón de otros sistemas para que algunas partes de nuestro cuerpo se puedan llenar, por ejemplo, los vasos de sangre, los vasos sanguíneos se puedan cargar de sangre, los músculos se puedan cargar de glucosa, los pulmones se puedan cargar de oxígeno para soportar, por ejemplo, una disparada, ¿no? Salir corriendo de una manera increíble, pero inconsciente, al punto en que nos podemos llegar a subir a una planta y ni siquiera recordar cómo lo hicimos, o una subida que jamás en una forma coherente lo haríamos, ¿no? O, por ejemplo, también hemos guardado la información en lo cotidiano. ¿Nunca les ha pasado manejar, no? Conducimos el auto, siempre la misma distancia, todos los días. Pongamos que recorremos 15 kilómetros todos los días. ¿Nunca les ha pasado que llegan a casa y se dan cuenta que recorrieron esos 15 kilómetros otra vez, pero nunca se dieron cuenta? O sea que no estuvieron conscientes todo ese trayecto. ¿Qué cosa hizo que mi conciencia pudiera recordar eso sin estar consciente? O sea, mi conciencia volaba en un montón de recuerdos, planificando el día, qué sé yo, pero yo llegué a casa y mi cerebro me trajo, pero yo no recuerdo nada, no recuerdo haber puesto las luces, no recuerdo haber mirado en la rotonda si venía un auto. A mí me ha pasado un montón de veces, entonces yo digo, qué fascinante esto, ¿no?
¿Qué hay acá dentro de nuestro cerebro o nuestro sistema nervioso que hace todo esto? Desde manejar el corazón, manejar la parte digestiva sin que yo le diga nada, manejar los vasos sanguíneos, pero al mismo tiempo pensar, planificar, que lo que yo veo llegue a mi cerebro de un color rojo, de un color azul, de un color verde, que tenga ese GPS que a mí me lleve a casa sin ni siquiera estar en conciencia, que todos estos recuerdos están de cuando yo era chica, qué recuerdos están y qué recuerdos se guardaron, porque a veces hay recuerdos que el cerebro no los saca a la conciencia porque han sido tan terribles que los deja ahí guardadito porque nos deja recordar lo que no nos va a hacer tanto daño. En mi caso, por ejemplo, me sucedió que cuando tengo este accidente, cuando empiezo, el dolor empieza mucho tiempo después, yo empiezo con un dolor tan terrible, tan terrible, tan terrible, que me levanto una mañana, después de 2 o 3 días de dolor tremendo en la columna vertebral a nivel lumbar, me levanto una mañana, me voy a colocar el pantalón y yo digo, me desmayé. Mi marido dice que nunca me desmayé, que yo grité todo un día hasta que me trasladan al hospital, porque en realidad grité todo un día en mi casa porque no podían moverme de la cama en el estado que estaba, tuvieron que traer algunas cosas especiales para poder moverme. Entonces, después lo hablaba con mi neurocirujano y me dijo, lo que sucede no es que te desmayaste, yo recuerdo, después de desmayarme, a la noche cuando estaba ingresando al hospital, las luces arriba de la camilla que me iban ingresando. Después me pusieron medicación y demás y empecé o sea, vivía, entendía bien, escuchaba todo bien, estaba consciente. Y mi neurocirujano me explicó en ese momento, y eso fue una de las cosas que más me llamó la atención, que el cerebro tiene la capacidad de cortar la conciencia cuando hay algo tan terrible, que no lo puede soportar, que el cuerpo no lo puede soportar. Entonces la conciencia tiene esa capacidad de cortarte, o sea, el cerebro tiene la capacidad de cortarte la conciencia. Entonces él me decía, vos tenés en este momento un dolor tan grande como si hubieses tenido un accidente en el que te rompiste todos los huesos, porque se apretó toda la rama nerviosa que sale de la zona lumbar y que va hacia la parte inferior de tu organismo. Entonces, tan tremenda la información nerviosa y el dolor de los nervios que te está generando que tu cerebro no tiene la capacidad de soportarlo. Ahora sí, porque nosotros te damos morfina. Me estaban dando morfina para soportar el dolor hasta el momento de la cirugía, porque tenía que ser una cirugía urgente. Entonces él me decía que cuando hay accidentes tremendos, eh, la ambulancia llega, hay personas en las que están con todos los huesos rotos o muy lastimados, y esa persona está consciente, le explica todo al médico o al enfermero, a quien lo atienda, mientras lo suben a la ambulancia está hablando, en la ambulancia hablando, llega a la clínica hablando y al otro día le preguntan y no recuerda nada. El cerebro tiene la capacidad de dejar a un costado lo que ha sido traumático, ¿sí? Para que nosotros podamos continuar nuestra vida. Si dejásemos esto en la conciencia, sería tremendo la cantidad de cosas que tendríamos ahí adelante al momento de tomar decisiones. Entonces lo deja en un inconsciente de una manera como, como si fuese una hoja de ruta, ¿no? Lo deja ahí en el subconsciente como una experiencia y un aprendizaje que lo va a tomar en el momento que lo necesite para sacar los códigos y poder utilizarlos para resolver otra situación. Entonces, fíjense lo maravilloso que es todo esto, ¿no? Que no tiene que ver solo con nuestra parte interna, órganos, sino también con todo lo sensorial. Entonces, cuando empecé a aprender todo esto, yo quise saber mucho más, pero lo quise saber más paso a paso, ¿no? ¿Cómo es ese camino que hace desde que se recibe el estímulo en este sistema nervioso hasta que nos da una respuesta y en qué partes de nuestro organismo sucede todo esto? Y fíjense qué curioso. Nosotros percibimos cada cosa de manera diferente, ya sea el oído, esto es lo sensorial, el olfato, el tacto, el dolor, la temperatura, etc. Pero el sistema nervioso recibe todas estas informaciones de forma idéntica. Entonces, ¿cómo hace este cerebro? O sea, este cerebro no, ¿cómo hacen estas celulitas que están en el cerebro para seleccionarlas y llevarlas a cada uno de los puntos diferentes que tiene que
llevarlas a este cerebro para darle una respuesta exacta a ese estímulo que nosotros estamos recibiendo. Supongo que esto se debe a lo que yo les dije más arriba, a toda nuestra evolución, a todas nuestras experiencias, pero además la evolución de todos nuestros ancestros, no solo de mamá, papá, abuelo, sino el linaje que traemos desde mucho más atrás, desde el primer hombre, ¿no?, que pisó la tierra, en donde el ambiente en el que se vivía lo llevó a generar diferentes caminos cerebrales, resolviendo cada situación y guardando esta información, dejándonos a nosotros ya los caminos cerebrales para que la respuesta que dé este sistema nervioso sea exacta, ¿no? Entonces, ¿qué es este sistema nervioso del que vamos a hablar hoy? El sistema nervioso es un sistema necesario y es un sistema indispensable para que nosotros podamos interactuar en el medio en el que nosotros vivimos y al mismo tiempo mantener un equilibrio tanto en todos nuestros órganos internos como con todo lo que percibimos alrededor, ¿no?, de nuestro medio ambiente en donde nos movemos. Entonces es el sistema que se va a encargar de todo lo que es el control y de todo lo que es la coordinación de los sistemas que hay en nuestro organismo para poder integrar todo el organismo y para que todo esto, desde la parte interna y externa, integrando todo esto, funcione de una manera correcta. Entonces, dentro de este sistema nervioso, nosotros vamos a tener un tejido, ¿no? El sistema es el conjunto de órganos y esos órganos están formados por tejidos. Entonces, este sistema nervioso va a tener un tejido nervioso y vamos a ver que va a haber dentro de este sistema nervioso, vamos a tener una división. Vamos a tener por un lado un sistema nervioso central y por el otro vamos a tener un sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso central se lo llama así, vamos a ver que se lo llama de esta manera porque va a estar ubicado bien en el centro de nuestro cuerpo y va a estar formado por el encéfalo y por la médula espinal. El encéfalo incluye el cerebro, que va a estar dividido en dos hemisferios y va a estar rodeado y bien protegido por huesos, ¿sí?, que es el cráneo. Desde ahí, desde este encéfalo hacia abajo, vamos a tener algo que se llama médula espinal, que también va a estar muy bien cuidada y rodeada por algo que se llaman arcos vertebrales, ¿no?, por la columna vertebral. O sea que todo esto, este sistema central, sistema nervioso central, va a estar protegido por hueso. Todo esto que les acabo de decir, encéfalo y médula espinal, es el sistema nervioso central. Desde ahí, todo lo que sale para afuera va a ser sistema nervioso periférico. En este sistema nervioso periférico nosotros vamos a encontrar plexos, vamos a encontrar las raíces de la médula, vamos a encontrar los ganglios, que van a ser unas agrupaciones de estas células, de estos cuerpos celulares que son las neuronas, que van a conectar el sistema nervioso central con los órganos sensoriales, ya sean internos como todo lo que tiene que ver con los órganos sensoriales de lo que percibimos desde afuera. Estas agrupaciones de neuronas vamos a ver que las vamos a encontrar por todos lados y esto es el sistema nervioso periférico. Vamos a tener neuronas en la lengua, vamos a tener en los ojos, en la piel, en los órganos, en los músculos, en el sistema digestivo, que en el sistema digestivo vamos a ver que vamos a encontrar la misma cantidad o casi la misma cantidad de neuronas que encontramos en la médula espinal. Este sistema, que está en el sistema digestivo, se le llama sistema nervioso entérico. Ahora se lo llama también el segundo cerebro, ¿no? Todo esto es sistema nervioso periférico. Todo lo que está por fuera del encéfalo y de la médula espinal se va a llamar sistema nervioso periférico. Y en cuanto a las neuronas, que son las celulitas principales de este sistema nervioso, vamos a tener algunas diferencias entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Cuando nosotros veamos todo lo que tiene que ver con la mielina que tiene este sistema nervioso, vamos a ver que en el sistema nervioso central vamos a tener unas auxiliares que son de estas neuronas, o sea, unas celulitas que son auxiliares a las neuronas, que van a hacer un trabajo y que en el sistema nervioso periférico estas auxiliares van a hacer el mismo trabajo, pero se van a llamar diferentes, ¿sí? Entonces acá yo
vamos a pasar a la fulmina, como si fuese la pizarra. Se los voy a tratar de explicar de una manera más casera, ¿sí? Vamos a eso, para poder entender esto que yo les acabo de decir como si estuviésemos en la clase. Así que vamos. Bueno, entonces acá yo les voy a hacer uno de mis Picassos, uno de mis dibujos que me salen divinos. Ya saben que hago unos dibujos tremendamente feos, pero lo importante es que puedan entender este proceso, ¿no? De una manera más simple, como si estuviésemos en una clase en vivo. Entonces yo voy a intentar hacer esto. Entonces, inicialmente, en el bebé, en la panza de mamá, más o menos en la tercera semana de embarazo, se formó un tubo, ¿sí? Más o menos así. Vamos a cambiarle el color porque después se va a confundir con el resto. Entonces, inicialmente se forma un tubo que con el tiempo se cerró durante el embarazo, ¿no? Y semanas siguientes se formaron 3 vesículas y esas vesículas fueron cambiando hasta formar esto, que es como si fuese un casquete, un casco, y termina teniendo esta conformación, ¿sí? Bueno, horrible, pero no importa. Esto va a ser el encéfalo y esto la médula espinal. Dentro de este encéfalo tenemos cerebro, cerebelo, hipotálamo y tálamo. Eso ya lo vamos a ver más claro. Pero bueno, lo importante es entender este proceso. Esto que yo les acabo de señalar acá, médula espinal más cerebro, van a formar el sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Dentro de este sistema nervioso central tenemos millones y millones y millones de neuronas. Millones y millones y millones de neuronas. Durante el embarazo, estas neuronas se fueron colocando, esto como si fuese un edificio, ¿no? Vamos a hablar como si fuese un edificio. Durante el embarazo se construyó la parte del edificio, ¿sí? Esta parte de acá, el encéfalo, serían las oficinas, ¿no? Las oficinas más importantes que tenemos en el edificio. El lugar donde se toman las decisiones, como si fuese la casa de gobierno, ¿no? Acá arriba vamos a tener diferentes divisiones en donde se van a tomar diferentes decisiones. Decisiones que tienen que ver con la parte muscular, el movimiento de los músculos, la funcionabilidad de los órganos, los sentidos. Precisamente el cerebro se ubica en esta porción porque ¿qué tenemos cerca del cerebro? Lo que más necesita el cerebro para poder ubicarse, ¿no? En lo que sucede de manera externa, ojos, oído, nariz, boca. Entonces el cerebro está bien cerquita de los sentidos, todo lo que le digan los sentidos, el cerebro le va a hacer caso. Entonces el cerebro está muy cerquita de los sentidos. Entonces, en este edificio, acá tenemos todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Acá se van a recibir toda la información que viene de afuera y en esta parte de las oficinas se van a tomar las decisiones y se va a enviar una respuesta a esa información que llega. Y estos serían como el ascensor, ¿no? Los pisos por donde va a subir la información y va a bajar la información. Entonces, esto es como les dije, un edificio. Tenemos un portero, o sea, una puerta por donde van a entrar o va a llegar el mensajero de manera externa, ¿sí? Que sería por acá, de manera externa, supongamos que es la piel, va a dejar la información, el mensaje lo va a tomar un mensajero, otro mensajero acá adentro, va a venir, va a subir por el ascensor, lo va a llevar a las oficinas y en estas oficinas, según la información que le traen o el mensaje que le traen, van a tomar una decisión. Las neuronas que están acá se la van a pasar a otras neuronas y van a ir hacia la puerta o hacia la piel para darles una respuesta a ese mensaje que le trajo. Lo mismo sucede si es a nivel de oído, boca, o sea, gusto, ojos, van a recibir la información, acá sería más cerquita, ¿no? En este trayecto de acá sería un poco más largo, entonces requerimos de 2, 3 o 4 neuronas para este proceso. En cambio acá, como estamos cerquita, los sentidos del oído, olfato, vista y gusto, el recorrido por ahí va a requerir de un solo empleado, ¿no? De una sola neurona que traiga la información y que lleve una respuesta. O si sucede, por ejemplo,
un mensaje que viene de un músculo del dedo del pie, va a venir, va a requerir de más neuronas para poder hacer este proceso. Entonces, ¿cómo es esto? Lo mismo sucede con un órgano, si hay un órgano por acá que trae un mensaje, no solo la piel, yo dije la piel, acá tenemos órganos, los órganos también tienen una información, la traen hacia la médula espinal, suben por el ascensor, llega a las oficinas centrales, una vez que está en las oficinas centrales, acá se toma una decisión y viene, baja la respuesta por el ascensor y va hacia el órgano. Pero ¿de qué manera? Cuando mamá estaba embarazada y estábamos en la panza de mamá y todo este edificio se empezó a formar, cuando se empezaron a formar este edificio, las neuronas que recién se estaban formando, porque entonces acá no serían las neuronas tal como son ahora en nuestro cuerpo, sino que serían nuestra madre, ¿no? Nuestra neurona madre empezó a formar más hijas, más hijas, más hijas, una cantidad impresionante de hijas para que se vayan distribuyendo por todo este sistema nervioso que se estaba formando y cada una de sus hijas va a tener una forma según la ubicación que va a tener que tomar. Entonces, a medida que fueron naciendo y se fueron ubicando, por ejemplo, en el cerebro o en el cerebelo o en el tálamo o en el hipotálamo, según lo que tenían que hacer, si iban a ser celulitas de memoria, si iban a ser celulitas motoras, si iban a ser celulitas sensitivas. Entonces empezaron a ubicarse en todo el sistema nervioso central según el trabajo que tenían que hacer. Eso lo hizo nuestra abuela cuando estábamos en la panza. Y durante el proceso de embarazo, estas celulitas, estas neuronas que se fueron formando, se fueron ubicando según el puesto que iban a ocupar y fueron cambiando su forma según también el puesto que iban a ocupar. Y también tomando jerarquías, ¿no? Si iban a estar acá en la parte de decisiones, si iban a estar por acá, o si iban a estar en un órgano, o si iban a estar en la piel, si iban a estar en los ojos, si iban a estar en el olfato, si iban a estar en el gusto, si iban a estar en el oído, si iban a estar en un músculo. Entonces, así fue el proceso de formación de este sistema nervioso central, ¿no? Periférico también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo está compuesto este sistema nervioso central? Les dije que tenemos millones de neuronas y estas neuronas, a medida que se fueron ubicando, fueron formando algo que se llaman nervios. Dentro de esta médula espinal nosotros tenemos un tubo hueco. Si nosotros dibujásemos dónde está, ¿no? Ese tubo hueco está dentro de ¿qué? Dentro de las vértebras. Yo no voy a dibujar la cantidad de vértebras reales que tenemos y eso ya lo vamos a ver cuando veamos columna vertebral. En la parte cervical tenemos una determinada cantidad de vértebras, en la parte lumbar, dorsal tenemos otra cantidad de vértebras, en la parte lumbar tenemos otra cantidad de vértebras, pero yo a manera explicativa le voy a dibujar algunas vértebras. Entonces, acá tenemos las vértebras y dentro de las vértebras tenemos este tubo neural en donde nosotros, que sería la médula espinal, en donde nosotros tenemos ese tubo hueco por donde hay un líquido blanco, y dentro de ese líquido vamos a ver qué es lo que hay. Si yo dibujase una columna desde una vista que pudiésemos ver de qué manera, o sea, desde arriba, supongamos que la queremos ver, estas serían las vértebras, más o menos, ¿no? Yo ya les dije que dibujo pésimamente. Estas serían las vértebras y vamos a ver que en el medio de esas vértebras vamos a tener un agujero, ¿sí? En cada una de las vértebras tenemos un agujero. Y por dentro de ese agujero va a venir ese tubo hueco, que sería el tubo neural. Y dentro de ese tubo neural vamos a tener la médula espinal. ¿Qué contiene la médula espinal? Contiene millones y millones de lo que nosotros conocemos como nervios. ¿Pero qué son los nervios? Los nervios son estas neuronas. Acá tenemos miles de neuronas, pero miles, 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 miles de neuronas, cada una ubicada en cada una de las oficinas, según el trabajo que tengan que hacer o según las decisiones que tengan que tomar, van a estar ubicadas de esta forma, ¿no? Pero vamos a ver que dentro del tubo neural va a pasar este desastre que yo les voy a dibujar acá. Vienen, vienen,
vienen y van, ¿no? Vienen millones, perdón que se me chipoteó ahí, millones y millones de nervios en donde están estas neuronas. Tanto vienen como también van, ¿sí? Desde acá para acá, al revés. Yo ahí les hice un videíto muy casero en donde marca esto. Entonces, no solo vienen acá, sino que también vamos a tener algo que se llama cola de caballo, que va a ser acá abajo, ¿sí? Vamos a tener un montón, unas ramas de nervios que salen de la médula espinal, que ya no están dentro de la médula espinal. Después vamos a ver qué son estos nervios y qué van a inervar. Entonces, esto sería el sistema nervioso central. Todo lo que está dentro del encéfalo y todo lo que está dentro de la médula espinal sería el sistema nervioso central. Pero resulta que del sistema nervioso central, de cada vértebra, vamos a ver que salen dos nervios hacia la derecha y dos nervios hacia la izquierda. Lo mismo sucede acá, dos nervios hacia la derecha, dos nervios hacia la izquierda. Dos hacia la derecha, dos hacia la izquierda. Esto sucede en todas las vértebras de nuestra columna vertebral. Entonces, si yo acá les dibujase un cuerpo, que va a ser desastroso, ya les aviso, porque no hay forma de que yo sepa dibujar, menos con esto, porque yo no tengo el lapicito, lo hago con el mouse. Vamos a dibujar, bueno, acá tenemos algo que no les expliqué, que se llama bulbo raquídeo. Este bulbo raquídeo tiene varias funciones, pero es algo súper importante porque también es la conexión entre el encéfalo y la médula espinal. Un accidente que suceda a este nivel, este ser humano se moriría instantáneamente porque se corta automáticamente la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Después vamos a ver qué otras funciones tiene este bulbo raquídeo. Entonces, si yo dibujase un cuerpo, que ya les dije que va a ser terriblemente malo, vamos a tener los brazos, vamos a tener las piernas, que yo acá no les puedo dibujar los pies porque no me alcanza la fulmina que tengo. Vamos a ver que estos nervios que salen, dos de cada vértebra, van a ir hacia todos lados. ¿Sí? Este desastre que les voy a hacer acá, no les dibujé las manos, va a ir hacia todos lados. Y este desastre que yo les acabo de dibujar acá, todos estos nervios, todo esto que salen de la médula espinal, dos hacia la derecha, dos hacia la izquierda, desde cada vértebra de la columna, ya sea cervical, dorsal, lumbar, más esta rama de acá, que es la cola de caballo, van a inervar todos los órganos, van a inervar todos los músculos, van a inervar la piel, van a inervar, bueno, los que salen, que son más acá, van a inervar todo lo que es vista, gusto, boca, oído, todo lo que tiene que ver con el rostro, va a inervar tejidos, tejido conectivo, células adiposas, todo lo que tiene que ver con nuestro organismo va a estar inervado por estos nervios que salen de la médula espinal, que salen de la columna vertebral. Entonces, si esto que yo les marqué acá, que es la parte central, es el sistema nervioso central que se ubica precisamente en el centro, ¿sí? Porque nosotros tenemos un lado derecho, un lado izquierdo en el cuerpo, un lado anterior y un lado posterior, y esto se va a ubicar bien en el centro de nuestro organismo. Todo lo que sale a partir de la columna vertebral, a partir de la médula espinal, se va a llamar sistema nervioso periférico. ¿Qué tenemos acá? Ya les dije que son estos nervios que salen hacia todos lados, son neuronas, neuronas más neuronas más neuronas. Según la información que tengan que tomar, las neuronas van, o según la clasificación que tengan por la actividad que tienen que hacer, vamos a ver que tenemos neuronas que se van a llamar sensitivas, vamos a tener otras que se llaman neuronas motoras, y vamos a tener otras que se llaman neuronas intermedias. ¿Cuáles son cada una de estas?
Sensitivas van a ser esas neuronas que van a recibir la información, o sea, que reciben el mensaje, son como las porteras, ¿no? Reciben el mensaje y son las que van a ir hacia la médula espinal, van a subir hacia las oficinas para que se tome una decisión. Y una vez que se toma una decisión, va a salir otro mensajero y ese mensajero van a ser neuronas motoras. Las neuronas motoras son las que van a llevar todas las respuestas hacia los órganos, hacia los músculos y también hacia la piel. Entonces, las sensoriales se van a llamar células aferentes porque son las que traen la información desde los distintos puntos del organismo hacia el encéfalo. Y motoras van a ser todas las que conducen la respuesta o el impulso desde el sistema nervioso central hacia todos los tejidos, órganos, músculos, lo que sea, del organismo, llevándole esa respuesta. Entonces son eferentes. Y en el medio, entre las motoras y las sensitivas, vamos a tener unas que se llaman interneuronas o de asociación o de interconexión, que van a conectar esas neuronas sensitivas con las neuronas motoras. Son las que el 99% de las neuronas que tenemos en nuestro organismo, porque son las que van a tomar las decisiones y van a transmitírsela. Entonces viene la neurona sensitiva, trae el mensaje, se la pasa a una neurona intermedia o una interneurona, esa interneurona toma esa información, la procesa, toma una decisión y se la pasa a la neurona motora para llevarla hacia todo nuestro organismo. Más o menos en este dibujito tan desastroso que les hice, yo les estoy explicando cuál es el sistema nervioso central y cuál es el sistema nervioso periférico. Pero eso que nosotros pensamos o decimos que son nervios, no es que pensamos, decimos que son nervios, son neuronas más neuronas más neuronas. Podemos tener neuronas en todos nuestros organismos que están tocando órganos, que están tocando músculos, que están tocando piel, o en realidad en la piel tenemos unas celulitas que son unas transmisoras de la información y se la pasan a la neurona. Además tenemos neuronas dentro del tubo neural y además tenemos neuronas en el encéfalo. Cada una tiene un trabajo para hacer. Entonces, esta parte central, que es donde vienen todas las neuronas y se ubican todas las neuronas, que serían los nervios, es el sistema nervioso central. Cuando empiezan a salir por la columna vertebral, por cada vértebra, pasa a llamarse sistema nervioso. Entonces, todo lo que está dentro del encéfalo, el bulbo raquídeo, o sea, encéfalo y médula espinal, es sistema nervioso central. Ya todo lo que sale de la médula espinal se va a llamar sistema nervioso periférico. Más o menos para darles una explicación y que lo puedan entender un poquito mejor. Si bien ya les repetí, el dibujo es desastroso, es importante que puedan entender cómo es o cuál es la división del sistema nervioso central y cuál es la división del sistema nervioso periférico. Todo lo demás se los voy a explicar de una manera mucho más clara. Bueno, acá volvimos. Espero que les haya quedado un poquito más claro en ese dibujo que les hice. Yo me divierto sola con los dibujos que les hago, pero bueno, es una manera de poder hacer que lo entiendan un poquito más, como si estuviésemos en la clase, qué sé yo, pero bueno, es una manera de tratar de que todo esto les quede un poquito más claro. Entonces, les dije que en el sistema nervioso central teníamos el encéfalo y dentro del encéfalo teníamos el cerebro. En cuanto a ese cerebro que tenemos aquí en nuestra cabecita, había un neurólogo que se llamaba Rodolfo Linas, que decía que el cerebro era como una caja negra, ¿no? Como la caja negra de los aviones. Si recuerdan, la caja negra que tienen los aviones es donde guarda, es como una memoria que guarda todo lo que sucedió durante ese vuelo, ¿no? Bueno, además de que pueda ser como una caja negra, debe ser primordial para nuestro organismo porque les dije que está súper cuidado y protegido, ya que el organismo lo encerró dentro de una caja que es absolutamente dura, como es el cráneo, ¿no? Lo encerró en hueso, pero además la aisló de todo nuestro organismo para que ningún patógeno pueda ingresar. Pero hizo algo más. Vamos a ver que nuestro sistema nervioso va a llegar
dentro de este cerebro de una manera muy particular para poder alimentar a estas neuronas que están dentro del sistema nervioso. Esa caja, que es el cráneo, entonces va a encerrar el encéfalo, ¿sí? Y esa caja lo va a aislar de todo lo que sucede tanto dentro del organismo como lo que sucede fuera de ese organismo. Entonces, se va a informar de todo gracias a las señales que va a recibir, y va a recibir señales tanto eléctricas como señales químicas. Esta es la única manera que tiene de informarse de todo, de enterarse de todo lo que sucede. Entonces, este cerebro siempre va a creer a la señal que nosotros le mandemos, o sea, al estímulo que le estemos haciendo. Si el estímulo o la señal que le estamos enviando es la correcta, la respuesta que nosotros vamos a recibir, sobre todo en los tratamientos que hagamos, va a ser también correcto, o sea, va a ser exitoso el tratamiento. Vuelvo a repetir, si el cerebro o el encéfalo se basa solo o se basa únicamente, porque es lo único que tiene, en todas estas señales, en todos estos estímulos que recibe, si nosotros cuando hacemos un tratamiento hacemos el estímulo correspondiente o el estímulo exacto que necesitamos para recibir una respuesta correcta, vamos a tener un tratamiento exitoso. Entonces yo quiero que ustedes presten mucha atención a todo lo que ahora vamos a ver. Pero antes vamos a hablar un poquito de la historia, ¿no? Porque por mucho tiempo se creía o había una teoría de que en el cerebro solamente había una gran cantidad de conexiones, ¿no? Conexiones por todos lados como si fuese un enmarañado. Y que estas conexiones eran continuas una con otra, ¿no? No se separaban. Y que la información que había en este cerebro viajaba por todos lados, ¿sí? No había sectores divididos, estaba por todos lados, sin ningún orden. Y que el cerebro en general, todo el cerebro interpretaba esta información que era nueva o diferente y le daba un significado de lo que él interpretaba y resolvía. Esta teoría se mantuvo por muchísimo tiempo hasta que más o menos en el siglo XIX unos científicos avanzaron en toda esta investigación. O sea, la ciencia está continuamente avanzando. Entonces estos científicos avanzaron en estas investigaciones haciendo diferentes pruebas. Entonces lograron descubrir que esa teoría no era real, no era lo que sucedía dentro del cerebro, ¿sí? Que no sucedía de esa forma que se pensaba, entonces terminan haciendo caer esa teoría. Primero fue el científico llamado Camillo Golgi. Este científico creó una tinción que se llamaba tinción argéntica, o que en el tiempo se la llamó también técnica de Golgi. Esta tinción lo que hacía era poner dentro del cerebro algo que se llama cromato de plata y vio, al colocar esta tinción, que algunas partes o cosas dentro de este cerebro iban reaccionando a esta tinción que le ponía, como si se fuesen pintando. Pero quedó en eso, ¿no? Él veía eso, veía que al colocarle esta tinción se iban pintando, pero no logró avanzar mucho más en esta investigación. Camillo Golgi les debe sonar porque sí, precisamente Golgi es el mismo científico que descubrió el aparato de Golgi. Pero bueno, con el tiempo, más adelante, otro científico llamado Santiago Ramón Cajal, que termina siendo hoy el padre de la neurobiología, utilizó la misma tinción de Golgi, le hizo unos retoques, avanzó en esta técnica y la llamó doble tinción argéntica. Lo que hizo es también aplicarla en un cerebro por primera vez y vio esto que nosotros vamos a ver en esta imagen. Vio estas cosas que acá vemos que él no sabía qué era, ¿sí? Pero más tarde la terminó llamando células. Él descubre que dentro del cerebro no eran como cableríos hacia el azar. Descubre que había algunas cosas a las que él después termina llamando células. Y que estas células eran las que generaban todas las funciones dentro del cerebro. Y con estas imágenes que él logra ver, fue que pudo revolucionar todo el campo científico y también el campo de la biología. O sea que el cerebro estaba hecho de estas células y fue así que descubrió y demostró que todos los secretos que guardaba el cerebro desde nuestra conciencia, desde nuestras ilusiones, emociones, desde nuestra memoria, todas estas cosas estaban bien escondiditas en ese misterio que eran estas pequeñas celulitas que él veía y que las llamaron neuronas.
De esta manera él genera algo que se llama el dogma de las neuronas, que es el que hoy se utiliza en las neurociencias actuales. Así que fíjense todo lo que tuvo que avanzar la ciencia, todo lo que tuvo que estudiar para poder entender cómo era que nuestro organismo funcionaba, cómo era que nuestro cerebro funcionaba, cómo era que nosotros pensamos, hablamos, nos movemos, nuestros órganos se mantienen, cómo es que tenemos memoria, cómo es que generamos ilusiones, cómo son nuestras emociones, cuál es nuestra conciencia. Todo esto tenía que tener una explicación. Y a raíz de estas preguntas que se hacían los científicos y que fueron avanzando en cuanto a lo que tiene que ver con el microscopio, y llegaron al microscopio después óptico, se logra ir estudiando todo esto y descubrir que estas cositas chiquititas que veían ahí adentro eran celulitas y que estas celulitas tenían una tremenda capacidad de memorizar, seleccionar, resolver, dar respuestas, enviar órdenes. Así que fíjense todo lo que se ha hecho en cuanto a la ciencia para lograr este descubrimiento. Entonces, ¿qué van a hacer estas neuronas? Estas celulitas que termina descubriendo Cajal. Ya sabemos que son células de las que están compuestas todo nuestro cerebro. Pero, igual que las demás células que nosotros ya hemos visto hasta ahora, van a tener organelas exactamente igual, organelas específicas que le van a permitir desarrollar ciertas funciones, ¿no? Porque cada célula van a tener una función. Bueno, estas celulitas también tienen ciertas funciones, pero además descubrió Cajal que no eran células comunes y que las funciones que cumplían tampoco eran igual que las células que nosotros ya hemos visto, que las demás células, sino que eran células con una tremenda organización y que además tenían la capacidad de tomar esa información, les dije, pensar si el estímulo o los estímulos que está recibiendo es importante, ver qué hace con ese estímulo, o sea, si le va a hacer caso, resolver y decidir una respuesta tratando de utilizar todos los sistemas que tiene nuestro cuerpo. Entonces, es algo impresionante. No solo lo que descubrieron, sino lo que hace este sistema. Pero vamos a ver que las reinas de este sistema nervioso, por decirlo de alguna manera, son las neuronas, ¿no? O las jefas de este sistema nervioso. Pero estas neuronas se descubre con el tiempo que no serían nada si no tuviesen otras celulitas más chiquititas que se llaman células gliales, que si bien son más chiquititas, les dije que las neuronas, van a ser muy numerosas, o sea que vamos a tener muchísima cantidad también de células gliales dentro de este tejido y van a ser las que van a asistir en todo momento a estas neuronas para poder protegerlas, para poder nutrirlas, las van a ayudar a poder regular todo lo que es la comunicación entre las neuronas, van a producir algo que se llama mielina, que es súper importante en este tejido nervioso, porque sin la mielina la información no puede ir de un lado al otro. Fíjense que hay muchas enfermedades que se producen a nivel del sistema nervioso cuando la mielina no está, enfermedades tremendas. Entonces estas celulitas gliales, que van a ser las auxiliares de las neuronas, que van a hacer, las van a ayudar y van a estar ahí para todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las neuronas y van a acelerar el movimiento de todas las señales que van a tener estas neuronas o que van a dar estas neuronas. Pero además, estas celulitas gliales también van a trabajar para limpiar estas neuronas, ¿sí? O sea que en todo momento van a sostenerlas. Sin estas celulitas gliales, las neuronas no podrían cumplir ninguna función. Entonces acá estamos hablando ya cómo se va componiendo este tejido dentro del sistema nervioso. Vamos a tener las neuronas, que son las que termina descubriendo Cajal, y vamos a tener estas celulitas gliales que van a ser chiquititas, pero van a ser mucha cantidad porque están todo el tiempo ahí tratando de asistirla. Pero, mirando esta imagen, les cuento que además descubrieron que ese encéfalo no era algo así como una caja solo con conexiones, sino que también estaba dividido en varias partes. Y que según la información que llegue a este encéfalo, se va a procesar en diferentes partes. O sea, dependiendo
cuál es la información que trae, va a ir a un lugar o va a ir a otro lugar de este encéfalo. Que no sucede lo que se creía que era una red toda enmarañada, una red continua que utilizaba todo el cerebro para tomar una decisión. Entonces fíjense que acá vamos a tener un lóbulo frontal, que es esto que vemos de color rosa. ¿Y qué va a hacer el lóbulo frontal? Nuestra parte frontal va a regular la memoria funcional y el lenguaje, y es la parte del cerebro que trabaja a partir del pensamiento consciente. Fíjense que hay personas que, por ejemplo, tienen accidentes cerebrovasculares en donde afecta algunas partes del cerebro, y cuando afecta el lóbulo frontal, afecta todo lo que tiene que ver con el pensamiento consciente, pero también yo he visto que afecta mucho lo que tiene que ver con las emociones, ¿no? Después vamos a tener el lóbulo parietal, que es esto que vemos acá en color celeste, sí, celeste. Va a regular los datos recibidos a partir de estímulos del sentido del tacto. Todo lo que nosotros tocamos o hagamos, o el trabajo que nosotros hagamos a nivel del masaje, se va a recibir en esta parte del cerebro, del encéfalo. Tenemos el lóbulo occipital, que va a procesar los datos que son visuales. Entonces, pues ahí dice, puesto que allí se localiza la corteza visual. O sea, fíjense, derechito a donde están los ojos. Va a haber una proyección de lo que vemos hacia el lóbulo occipital, en donde se van a visualizar todo, se va a procesar todos los datos de lo que nosotros estamos visualizando. Acá dice, por esta razón, gracias a esta información, podemos comprender todo el medio que nos rodea. Entonces, fíjense lo importante que es en cuanto a lo que también nos rodea, todos los sentidos que tenemos en el rostro. Tenemos ojos, tenemos oído, tenemos boca, y todo esto se va a procesar en la parte más cerca, o sea, está bien cerquita del cerebro para que se pueda procesar bien, porque como les dije, el cerebro siempre le va a hacer caso a todo lo que estos sentidos le puedan informar. Vamos a tener el lóbulo temporal, que es esta parte que se ve en color naranja, amarillento, y es la encargada de percibir y reconocer los estímulos auditivos, y fíjense en qué zona está precisamente. Tenemos un lóbulo temporal derecho y un lóbulo temporal izquierdo, ¿sí? A cada lado de los oídos. Y van a ser los vinculados a la memoria. Este lóbulo está distribuido en los laterales de nuestra cabeza a la altura de las orejas, es lo que les estoy diciendo. Y vamos a tener el cerebelo, una zona súper importante que va a manejar algo que es como el GPS, en la postura, el equilibrio y la coordinación. Acá es como que, es como si vos pudieras caminar dentro de una casa. Fíjense que ustedes en una casa que llegan por primera vez, el cerebro hace todo como un bosquejo de todas las cosas que hay dentro de ese lugar. Graba toda esa información del lugar en donde nosotros nos trasladamos dentro de la casa y la deja ahí guardadita, ¿no? La deja en la memoria. ¿Qué pasa si nosotros perdiésemos la visión o andamos a oscuras? Fíjense que nuestro cerebro sabe dónde está ubicada cada cosa dentro de ese ambiente y no nos lo chocamos. O sea, andamos y sabemos que la mesa está acá, que el sillón está allá, que no nos chocamos nada. Entonces es como un GPS, ¿sí? Va guardando toda esa información y lo hace dentro del cerebelo. Pero además va a manejar todo lo que es la postura, porque el cerebro tiene guardada también la información en qué punto está cada uno de nuestros músculos, de qué manera está este tono muscular, si está bien el tono muscular que nos mantiene erguido. Esto junto con el oído hace y juegan o trabajan en cuanto al equilibrio, y hace que todo se vaya coordinando, ¿sí? Que cada parte se maneje como corresponde. Y la otra parte que tenemos es el bulbo raquídeo, que se encarga de transmitir la información nerviosa, tanto sensorial como motora. Vamos a ver que vamos a tener unas celulitas que van a ser sensoras y otras celulitas que son motoras, o sea que son celulitas que van a traer la información, que serían las sensoras, y motoras van a ser las que llevan la respuesta a todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué nos está diciendo todo esto? Nos está diciendo que las neuronas se organizan, se diferencian según el trabajo que tienen que hacer, y que dentro de este encéfalo hay unas cuantas oficinas donde tienen que pasar esa información. Y que cada información y decisión va a tener una oficina
más acá o más allá, más alta o más baja, algunas jerarquías en donde se van a ir tomando las decisiones y que además este sistema es como si fuese un edificio, ¿no? En donde van a ir subiendo las celulitas en su formación distintos pisos. Algunas celulitas van a tener que recorrer bastantes pisos para llevar la información o van a tener que bajar bastantes pisos para devolver una respuesta o le van a ir pasando señales una celulita a la otra, o sea, una neurona a la otra, van a participar en lugar de una sola neurona, van a participar 2 o 3 neuronas para que estas señales puedan llegar a las oficinas que corresponden y que unas celulitas van a estar más cerca y no van a tener que hacer un recorrido tan grande en este edificio, ¿no? Hablemoslo así como si fuese un edificio. Entonces, primero vamos a hablar de las celulitas más importantes que son las neuronas. También vamos a hablar, como ya les mostré en la pizarra, de todo lo que es este sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y por último vamos a entender cómo funciona todo este edificio. Entonces, vamos a empezar por las primeras que son las neuronas, ¿no? Las celulitas que son las más importantes. Sabemos que hay otras más, pero vamos a hablar de la neurona y por eso vamos a volver a la pizarra. Vamos a ir acá para que yo les pueda explicar con mis dibujos. Vamos a dibujar una neurona. Soy mala, muy mala para dibujar, ¿eh? Eso es que les quede claro. Pero voy a intentar, porque me parece que por ahí, si lo vamos haciendo por parte, nos va quedando mucho más claro. Así que vamos a ver qué sale. La neurona va a tener diferentes formas según el trabajo que tenga que hacer, pero por lo general lo que vamos a encontrar es esto que yo acá les voy a dibujar. Esto sería una neurona. Vamos a ver qué más o menos las formas que tiene. Fíjense todo lo que les estoy haciendo. Algunas van a tener más o menos. Más o menos así es la neurona. Esto que vemos acá, bien circular, divina la neurona, es el cuerpo de la neurona. Bien en el medio vamos a encontrar el núcleo y en el centro el nucleolo. Vamos a tener un núcleo enorme, enorme el núcleo. El trabajo que tiene que hacer es así de enorme también. Todo el tiempo está trabajando, ¿no? Comemos, dormimos, pestañeamos, masticamos, oímos, vemos, toda esa información va entrando, nos tocamos, nos pinchamos, nos cortamos, caminamos, toda esa información va llegando, todo ese trabajo lo tiene que hacer la neurona. Entonces, este, que es el cuerpo de la neurona, se va a llamar cuerpo o soma. Acá les voy a poner, a ver si puedo cambiar el color. Vamos a ponerle otro color a la neurona, para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Neurona. Entonces esto se va a llamar cuerpo o soma. Y esto que yo les hice acá, que parecen ramas de un árbol, van a ser las dendritas. ¿Qué son las dendritas? Las dendritas son prolongaciones del mismo citoplasma. El citoplasma va a formar microtúbulos que se van a parecer a filamentos, pero en realidad son microtúbulos. ¿Y qué va a pasar? Esta membrana se va a evaginar, en lugar de invaginar, que era hacia adentro, esto va a ser hacia afuera, y esos microtúbulos se van a meter en estas prolongaciones que tiene la neurona y va a formar todas estas como si fuesen ramitas que son las dendritas. ¿Qué va a hacer la dendrita? La dendrita lo que hace es la dendrita sería la que recibe los estímulos. Entonces, acá me va a llegar la información de que me quemé,
acá me va a llegar la información de que estoy comiendo algo dulce, acá me va a llegar la información de que pestañeé o de que me están haciendo un masaje suave, acá me va a llegar la información de que tengo hambre, acá me va a llegar, no sé, alguna información que tenga que ver con los músculos, supongamos. Toda esta información llega ¿a dónde? A las dendritas. Entonces las dendritas son las que van a recibir. ¿Qué significa? O cómo le decimos cuando son las que reciben el estímulo. Van a ser las receptoras. Van a ser las que reciben el estímulo. Ese estímulo va a ingresar, una vez que llega a la dendrita, va a ingresar dentro de la célula y la célula, aquí adentro, que vamos a tener mitocondrias, vamos a tener aparato de Golgi, vamos a tener retículo endoplasmático, todas las organelas como corresponde, muchas vesículas, pero sobre todo vamos a tener este núcleo tan grande por la cantidad de actividad que tiene, más una membrana que van a ver que tiene una actividad tremenda todo el tiempo, procesando, ingresando la información y trabajando un montón de bombas en esta membrana, todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos haciendo actividad, todo el tiempo estamos estimulando la neurona, va a procesar todos los estímulos que le van entrando, va a pensar, va a decidir, va a tomar la información que tiene en este núcleo y va a tomar una decisión. Y la respuesta la va a enviar por dónde. Voy a ver si puedo borrar un cachito. Siempre me pasa lo mismo. Borro todo. Una vez que procesó y que va a dar, ya tomó una decisión, vamos a ver que en esta neurona va a haber una especie de cono y a partir de ese cono va a salir como una cola bien larga. En algunos casos es muy larga, en otras neuronas vamos a ver que es un poco más corta, en algunas va a ser más ancha, en otras va a ser más angosta, y esa cola larga va a tener así como unas patas de rana, también como si fuese una rama, y en la punta vamos a ver que tienen esto así, como si fuese un... Les dije que yo dibujo malísimamente. Como si fuese un extraterrestre. Entonces este va a ser el cono axónico. Esta cola que yo les dije que va a tener larga, va a ser el axón. Y esto se va a llamar, le dieron el nombre o de telodendro o terminal axónico. Y esto que yo les dibujé, que parecen las patas de un extraterrestre, son los botones sinápticos. Ahora les voy a dibujar una neurona, les voy a mostrar una neurona bien, normal, ¿no? Estos serían los botones sinápticos. Entonces, esto le dije que eran las receptoras. Reciben los mensajes, los mensajes van a ser recibidos por las dendritas. Acá les puse dendritas. La información va a entrar dentro de la neurona la va a procesar, va a pensar, va a decidir, va a tomar todos los códigos que haya aquí dentro del núcleo. Vamos a tener un núcleo muy grande porque va a estar descondensado, porque todo el tiempo se está leyendo la información para poder tomar una decisión en base a todo lo que nosotros tenemos guardado de nuestra evolución. Una vez que toma la decisión, va a salir por el cono axónico. Una vez que sale por el cono axónico, va a ir por el axón hasta las terminales nerviosas, que ya vamos a ver que no es que va por dentro del axón simplemente, ¿sí? Sino que vamos a tener las ayudantes que tiene la neurona, que son las células gliales, que van a ver cómo llevan esta información, pero bueno, ahora lo importante es conocer las partes de esta neurona. Van a ir a través del axón, la respuesta, una vez que llega al telodendro, se va a dirigir al botón sináptico y recuerden que sucedía, se va a conectar a partir del botón sináptico, se va a conectar con otra célula
o se va a conectar con otra neurona, o se va a conectar con un órgano, o se va a conectar con un músculo a través de estos botones sinápticos. Recuerden que hay unas vesículas que traen algún neurotransmisor, lo va a soltar dentro de esa otra célula o dentro de esa otra neurona o dentro de ese músculo. Al soltar ese neurotransmisor, la parte que recibe ese neurotransmisor en su membrana tiene unos receptores también para el neurotransmisor que le lleva y le va a dar una respuesta de que haga, por ejemplo, si se quemó, que retire el brazo. Entonces, dendritas significa ramas y telodendro, telo significa último y dendro también ramas. Entonces, tenemos el cuerpo axónico o soma, tenemos las dendritas, que son las receptoras, tenemos el axón, el cono axónico, por donde va a pasar la respuesta, tenemos el axón, por donde va a ir la respuesta, y tenemos los telodendros, que son los emisores, o sea que estos emisores, estos son los que van a emitir la respuesta hacia alguna parte del organismo, ¿sí? Entonces, en sí, esta es la neurona. Este muy mal dibujo mío es la neurona. Ahora la vamos a ver bien en un dibujo normal. Pero vuelvo a repetir, cuerpo, dentro del cuerpo vamos a tener las organelas normales, como tenemos en cualquier célula, pero vamos a ver que esta célula no es como cualquier célula precisamente por el trabajo que hace. Va a tener unas evaginaciones de la propia membrana, donde por dentro el citoplasma va a ir armando microtúbulos que van a tener el aspecto de un filamento para armar estas dendritas, que sería la parte donde se va a recepcionar el mensaje. Una vez que llega el mensaje o la información, van a entrar dentro del cuerpo de la neurona va a procesar todo lo que está ingresando y una vez que procesó todo lo que ingresó y tiene una respuesta, la va a enviar por el axón hacia los botones sinápticos, hacia el telolendro, la terminal axónica, lo va a volcar en el botón sináptico y es el botón sináptico el que se va a conectar con alguna otra parte, o sea, con la parte a donde debe llevar la respuesta y va a volcar los neurotransmisores necesarios para la respuesta que tiene que dar. Entonces, esto era importante que yo se los escribiera así para que a ustedes les quedara claro a partir de este dibujito. Bueno, y acá volvemos. Acá vemos una neurona bien, ¿no? No como mi dibujito. Entonces les dije, las protagonistas van a ser las neuronas. Y fíjense algo curioso, ¿no? Cuando nosotros nos empezamos a formar en la panza de mamá, están nuestras madres en realidad, no son las neuronas como las conocemos, están nuestras madres que son los neuroblastos. Y estos neuroblastos son los que van a formar una gran cantidad de neuronas para que se vayan ocupando o dirigiendo a los distintos puntos de este edificio que yo les dije. De esa cantidad que forman, en el camino van a morir muchísimas, ¿no? Porque se forma una cantidad determinada y van a ver que las que primero pueden ubicarse, se van a ubicar de determinada forma, y las que llegan últimas se ubican en otros puntos, y el resto se van a morir, ¿no? Pero estas celulitas, estas neuronas que sobreviven, son las que vamos a tener desde el momento del nacimiento hasta el último día de nuestra vida. O sea, ellas van envejeciendo con nosotros. Es algo curioso, ¿sí? Porque estas neuronas van a ser de por vida, viven con nosotros toda la vida. Entonces, también les dije que estas celulitas van a estar compuestas por organelas igual que las otras células. Van a tener membranas, citoplasmas y van a tener núcleo igual que todas las células que nosotros hemos visto. Pero estas células, al ser células que manejan todo el organismo, van a ser células muy, muy particulares precisamente porque la función que tienen que cumplir es importantísimo y es primordial para todo el equilibrio y para todo el funcionamiento de este organismo. Entonces, la responsabilidad y el trabajo que tienen es mucho más grande. Este trabajo que van a hacer es tan importante que la estructura que tienen es diferente y que además tengan esas ayudantes que yo les dije que van a ser muy eficaces, que son las células gliales, que eran más chiquititas, pero que iban a ser mucho más numerosas. Y estas neuronas van a tener la capacidad de llevar estímulos de una punta
a la otra sin perder la información que traen. O sea que pueden recorrer distancias, ya sean cortitas como distancias muy largas, como es por ejemplo en el nervio ciático, que van desde la zona lumbar hasta la punta del dedo gordo, ¿no? O algunas que van a ir desde la cabeza hasta la punta de los pies. Entonces, fíjense las grandes distancias que van a recorrer estas neuronas, o sea que el soma de esta neurona puede estar en la médula espinal y el axón puede llegar con las terminales axónicas a la punta del dedo gordo. Fíjense lo largas que pueden llegar a ser estas neuronas. Van a haber neuronas que van a ser cortitas porque la distancia que van a recorrer es cortita, pero va a haber neuronas que la distancia es larguísima y el cuerpo de la neurona se va a ubicar en un punto, pero el axón va a recorrer distancias larguísimas, se pueden conectar con otras neuronas o con otros órganos o con algunos órganos o músculos, pero la distancia puede ser larguísima, larguísima y llegar hasta la punta del pie, hasta 1 metro creo que es que puede llegar el axón. Pero además van a poder hablar con otras células, con otras neuronas, con otras hermanas, transmitiéndole esta información. Menos, recuerden que cuando vimos cartílago no había tejido nervioso ni circulatorio, entonces menos en el cartílago que no tenían sistema nervioso. Entonces, en ese punto las neuronas no van a llegar. Pero después en todo el cuerpo va a haber prolongaciones que son los axones de estas neuronas. A esas prolongaciones nosotros normalmente los llamamos nervios y estos nervios van a llegar hasta el último rincón de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué función van a cumplir estas neuronas en el sistema nervioso? Estas neuronas van a recibir diferentes estímulos que pueden ser tanto del exterior como del interior de nuestro organismo. O sea, esos estímulos los pueden recibir de sus hermanas, que son las neuronas, o pueden recibir estímulos de otras células, como son, por ejemplo, las células epiteliales o de diferentes tejidos. Pueden tocarse entre ellas y pasarse estímulos, o pueden recibir estímulos de lo que esté sucediendo dentro de algún tejido. O sea que pueden recibir estímulos de un montón de lugares, de todo nuestro organismo. Y vamos a ver que estas celulitas van a ser como muy inquietas, muy histéricas, ¿no? Reaccionan enseguida. Cualquier estímulo las va a hacer reaccionar y va a generar un cambio en ellas. Y ese cambio va a hacer que cuando reciben ese estímulo va a viajar a una velocidad tremenda y esa velocidad, o ese estímulo, mejor dicho, va a viajar por las membranas de estas células, porque van a ver que la membrana se extiende hacia las dendritas, pero también se extiende por todo el axón y las terminales axónicas. Entonces, perdón, justo me llegó un mensaje, yo estoy grabando con el celular. Entonces van a ver que al pasar tan rápido ese estímulo por todas las membranas, van a ser unas células muy irritables por toda esta electricidad que va a correr por toda la célula. Y la otra capacidad que van a tener es de absorber esos estímulos, meterlos adentro, procesar el estímulo, decidir si ese estímulo vale la pena escucharlo o prestarle atención, o ver a cuál de todos los estímulos que recibe escucha primero. Fíjense que yo cuando vimos una de las clases anteriores les dije que de el tacto, el dolor y la temperatura, el sistema va a decidir cuál es el primero que va a subir y subía el del tacto, ¿no? Entonces, estas mismas celulitas deciden cuál es el estímulo que van a escuchar primero y van a tomar una decisión si responden o no a ese estímulo. Una vez que reciben esa información, tienen que tener la capacidad de procesarla y de poder organizar una respuesta. Cuando ya tienen organizada la respuesta, también van a tener la capacidad de poder llevarla hasta el axón y de esa manera transmiten las respuestas llevándola a las terminales axónicas y al botón sináptico, van a transmitir la respuesta a otra neurona o la van a transmitir a un órgano o la van a transmitir a un músculo.
¿Qué tipo de estímulos van a recibir? Pueden recibir estímulos que las va a excitar o pueden recibir estímulos que las van a inhibir, como que las van a dejar como dormiditas, ¿sí? Van a tener estos dos estímulos. Las neuronas van a recibir estímulos de excitación y van a recibir estímulos de inhibición. Eso es lo que vamos a ver porque esto va a depender de los neurotransmisores que les van a ir llegando. Dependiendo del neurotransmisor que les llegue, esta neurona se va a estimular o se va a inhibir. Pero además, esta neurona va a poder guardar la información que le llega, ¿no? Va a poder guardar esta información que recibe. Cuando recibe esta información, copia esos patrones para aprenderlos y los va a guardar para después poder utilizarlos en un futuro si esa misma experiencia se repite o esa misma situación en algún órgano dentro del organismo se repite. Entonces, es una parte de nuestra memoria de todo lo que sucede, tanto dentro como todo lo que percibimos por fuera o lo que nos sucede en lo cotidiano. Es tanto lo que guardan, es tanta la información que guardan estas neuronas que nosotros podemos recordar absolutamente todo, de lo que sí es consciente como de lo que no es consciente, porque va a estar bien guardadito, aunque esté guardadito ahí en el fondo del cajón, este cerebro o nuestro sistema nervioso lo va a utilizar en el momento en que lo necesite. Entonces van a almacenar todas estas memorias como si fuese la computadora, como me dijo alguna vez mi profesor, como si fuese un disco duro, ¿no? Bueno, acá tenemos la imagen de la neurona, o sea, la imagen real, y vamos a ver que va a tener cuatro partes importantes. Va a tener las dendritas, va a tener el cuerpo o soma, va a tener el axón, ¿sí? Y va a tener las terminales nerviosas o telodendro. Y sobre el final, bueno, dentro de las terminales nerviosas vamos a tener los botones sinápticos. Entonces, las neuronas, igual que otras células, tienen un cuerpo celular, ¿sí? Como vemos en todas las células, va a tener un cuerpo celular, pero acá se va a llamar soma. El núcleo de la neurona se va a encontrar dentro de ese soma y las neuronas necesitan producir muchísimas proteínas. Y la mayoría de las proteínas neuronales también se van a sintetizar dentro de ese soma. Vemos que ahí va a tener diversos como apéndices o protuberancias que se van a ir extendiendo desde ese cuerpo celular. ¿Cuáles son esos apéndices? Que son como ramificaciones, unas van a ser ramificaciones cortas, que las conocemos como dendritas, y va a tener una rama que generalmente va a ser la más larga, ¿sí? Y que va a ser mucho más largas que las dendritas, que nosotros las vamos a ver ahí, que son los axones. Y vamos a ver que hay neuronas que van a tener diferentes formas y van a tener diferentes tamaños, pero todas las neuronas van a compartir todas las mismas características en cuanto a su estructura, ¿no? La forma va a tener las mismas características, aunque se modifique, ¿no? Van a tener siempre un solo axón, pero pueden tener las dendritas de una forma o de un lado o del otro, más cantidad, menos cantidad, ¿sí? Pero siempre la estructura celular va a ser la misma. Bueno, y acá vemos un tejido nervioso, ¿no? Esta imagen ha sido tomada con una tinción que se llama tinción de Neisser, que se tiñe de color azul para poder ver todo el tejido nervioso. Vemos que hay neuronas, bueno, la neurona es lo que más podemos ver acá, ¿no? Fíjense el pequeño y enorme tamaño que tiene esta neurona. Pequeño es un chiste, ¿no? Porque son enormes estas neuronas precisamente por el trabajo que van a hacer. Y esto que vemos que parece que fuese un ojo, en realidad es el núcleo. Este es el núcleo, no esta parte central. La parte central es el nucleolo. Todo esto que vemos es el núcleo. La parte central es el nucleolo. Este es otro núcleo. Este es el nucleolo, núcleo, nucleolo, núcleo, nucleolo. Y lo mismo acá. Esta también es una neurona que el corte que han hecho, justo cortaron el núcleo, lo mismo que acá, por eso no se puede ver. Bueno, se puede ver perfectamente bien el cuerpo de la neurona. Se ve bien marcado con esta tinción todo el cuerpo de la neurona, que es el soma. Lo mismo acá. Fíjense que es una célula muy particular. Podemos ver acá las dendritas. Se ven claramente. Lo que no se va a ver en esta tinción. En otros estudios que se hacen sí se puede ver el axón, pero en esta no, porque el axón es mucho más finito de lo que son las dendritas. Y ven estas manchas
que como si fuese un tigre, en algún momento se les llamó así, son corpúsculos o grumos de níquel, y vamos a ver que también se meten dentro de las dendritas, estas mismas manchas, ¿sí? O sea que los grumos de níquel también van hacia las dendritas, están por todo el cuerpo de la neurona y también se meten dentro de las dendritas, pero si tuviésemos un axón acá, que ahora les voy a buscar una imagen en la que se pueda ver el axón, vamos a ver que cuando empieza el cono neural, ya al inicio del cono neural, supongamos que está acá, estos grumos ya dejan de aparecer. A partir del cono más el axón, ya los grumos de níquel no se pueden ver. Y esto que vemos acá sería toda la parte extracelular, que contrariamente a lo que podríamos pensar, no tiene mucha matriz extracelular este tejido. Es muy, muy escasa la matriz extracelular, igual que sucede en el tejido epitelial. Entonces, esto que vemos acá de color blanco es una sustancia blanca, que también vamos a escuchar que se la llama así, que vamos a tener una sustancia blanca y una sustancia gris, pero esta sustancia blanca va a estar llena de estas prolongaciones que están haciendo sinapsis. Son como si fuese un despelote que vemos acá, pero son todas las prolongaciones de las células que están haciendo sinapsis todo el tiempo. Y vamos a ver estas celulitas chiquititas, ¿sí? En realidad esto que se ve acá es el núcleo de esas celulitas, porque esta tinción toma solo el núcleo, pero fíjense la diferencia del núcleo, ¿no? Este núcleo es muy chiquitito a diferencia de este núcleo. Entonces todos los que vemos hacia alrededor son los núcleos de las otras células que estuvimos hablando, que las células gliales. Fíjense que hay muchísima cantidad de estas células gliales, está repleto de estas células, pero que son mucho más chiquititas que las neuronas, pero que va a haber en muchísima más cantidad, les dije, precisamente porque son las que van a asistir a esta neurona en todo el trabajo que tiene que hacer. O sea que la neurona sin esas células gliales no podrían hacer nada, porque estas células gliales van a ayudar a la protección, a la contención, a la nutrición, a la limpieza de esta neurona, al mismo tiempo de estos caños que vemos acá, que son los capilares sanguíneos. Los capilares sanguíneos que van a estar en este tejido, vamos a ver que son o vénulas o capilares muy finitos, que van a ser de sostén, que van a traer la nutrición también y que van a acercar todos los desechos de este tejido. Pero bueno, este sería un tejido. Esta sustancia blanca que vemos acá, que la conocemos como sustancia blanca, que es donde están todas las prolongaciones, o sea, se ve blanca precisamente por estas prolongaciones que están haciendo sinapsis. También se la van a llamar neuropilo, pero bueno, ese va a ser primordialmente el lugar donde están haciendo todo el tiempo estas prolongaciones, la sinapsis. Entonces veíamos la neurona con las dendritas, los grumos de níquel, veíamos el tremendo núcleo que tiene esta neurona, es que este sería el cuerpo de la neurona, estas serían las dendritas, no podemos ver el axón, que todas las celulitas que están alrededor son el núcleo en realidad de las células gliales, y vemos que también tenemos sistema circulatorio que van a ir nutriendo, más todas las prolongaciones que van a estar en este medio extracelular, que si bien tiene muy poca matriz extracelular, quien va a alimentar y a sostener y a limpiar todo este tejido van a ser el sistema circulatorio desde los capilares, más las células gliales, que son o las neurogliales, que son las que están asistiendo a esta neurona. Yo creo que hasta acá vamos a hacer el primer videíto. Yo les voy a hacer un corte, o sea, lo voy a editar, les voy a hacer un corte acá y les voy a poner una segunda parte para no saturarlos demasiado. En la segunda parte vamos a ver todas las partes como corresponden dentro de esta neurona. Vamos a ver las células gliales, vamos a ver cuál es el potencial de acción, vamos a ver, bueno, todo lo que nos falta ver en cuanto a la parte del tejido neuronal.